En este momento, mientras escuchas mi voz, hay una madre en Valle Verde que todavía pone la mesa para 5 personas, aunque solo viven 2 en esa casa. ¿Por qué? Porque hace 15 años, su hija de 22 años salió de casa para ir a su trabajo de fin de semana y nunca regresó. Pero lo que descubrió el mes pasado en una tienda de segunda mano cambió todo lo que creía saber sobre esa noche. María Elena Vázquez camina cada mañana por las calles empedradas de Valle Verde, un pueblo de apenas 8,000 habitantes enclavado entre las montañas del centro de México. Sus pasos resuenan con la precisión de un reloj, siempre a las 6:15, siempre por la misma ruta: casa, panadería, mercado, iglesia, casa. Es una rutina que adoptó después de que su hija Carmen desapareciera, una forma de mantener la cordura cuando el mundo se volvió impredecible. Valle Verde es uno de esos lugares donde todos se conocen, donde las noticias viajan más rápido que el viento que baja de los cerros. Las casas coloniales pintadas en tonos pastel se apiñan alrededor de la plaza principal, donde una fuente de cantera rosa lleva funcionando desde 1892. Los domingos, después de misa, las familias se reúnen en el kiosco mientras los niños persiguen palomas y los abuelos intercambian chismes en las bancas de hierro forjado. Pero María Elena ya no participa en esas reuniones. Desde aquella noche de octubre de 2008, cuando Carmen no regresó de su trabajo como mesera en el restaurante El Mirador, la vida de María Elena se dividió en dos: antes y después. Su esposo Roberto, que trabajaba como mecánico en el taller municipal, comenzó a beber más de la cuenta. Sus conversaciones se volvieron monosílabos, sus cenas transcurrían en silencio sepulcral y las noches se llenaron de insomnio y reproches mutuos. Carmen era la menor de 3 hermanos. A los 22 años, había terminado su carrera de administración en la Universidad Regional de San Miguel, a 1 hora de camino de Valle Verde. Era una chica brillante, responsable, que ayudaba en casa y soñaba con abrir su propia empresa. Trabajaba los fines de semana en El Mirador para ahorrar dinero y había empezado a salir con Diego, un muchacho de buena familia que estudiaba ingeniería. La noche de su desaparición, Carmen había salido de casa a las 6 de la tarde, como siempre. Llevaba puesto su uniforme del restaurante, blusa blanca, falda negra, zapatos cómodos negros. Su último mensaje de WhatsApp a su madre fue a las 8:47 p.m. «Todo bien, mami, salgo a las 11, te amo». Pero nunca llegó a casa. Roberto había esperado hasta las 2 de la madrugada antes de salir a buscarla. Recorrió el camino entre Valle Verde y el restaurante 3 veces, deteniéndose en cada curva, alumbrando con la linterna los barrancos y matorrales. A las 4 de la mañana llamó a la policía municipal. El comandante Hernández, un hombre de 60 años que llevaba 30 en el puesto, había tomado la denuncia con la parsimonia de quien ha visto muchas veces a jóvenes regresar después de una noche de juerga. «Déjela, don Roberto, seguro anda con el novio, ya aparecerá». Pero Carmen no apareció. La investigación inicial fue deficiente, por decirlo menos. Se revisó el restaurante, se habló con Diego, se interrogó superficialmente a algunos clientes. El dueño del establecimiento, don Aurelio Mendoza, un hombre respetado en la comunidad y miembro del consejo municipal, confirmó que Carmen había salido puntual a las 11, como siempre. Diego tenía coartada. Había estado en casa de unos amigos viendo un partido de fútbol. Los últimos clientes del restaurante eran una pareja de turistas que se había hospedado en el hotel del pueblo. Pasaron los días, las semanas, los meses. Los carteles con la foto de Carmen se descoloraron en los postes de luz. La prensa regional cubrió el caso durante una semana antes de pasar a otras noticias. La policía estatal envió a un detective que hizo algunas preguntas adicionales, pero sin resultados concretos. El caso se archivó como desaparición voluntaria, una clasificación que destrozó a María Elena tanto como la ausencia misma de su hija. Los años pasaron como un río lento y doloroso. Roberto desarrolló una cirrosis que lo llevó a la tumba 5 años después. Los hermanos de Carmen, Miguel y Alejandro, se mudaron a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades, visitando cada vez menos. María Elena se quedó sola en la casa familiar, viviendo de su pensión como maestra jubilada y de la renta de un pequeño local comercial que había heredado de sus padres. La rutina se volvió su salvación y su prisión. Desayuno a las 7, telenovela a las 2, rosario a las 6, cena a las 8. Los vecinos la saludaban con esa mezcla de cariño y lástima reservada para las víctimas de tragedias inexplicables. En las conversaciones se evitaba mencionar a Carmen, como si pronunciar su nombre pudiera hacer más real su ausencia, pero el destino, o la providencia, según María Elena, tenía otros planes. Era un martes de marzo de 2024 cuando María Elena decidió pasar por Tesoros Olvidados, la tienda de segunda mano que había abierto recientemente en la calle Hidalgo.
La propietaria, doña Lucía, era una mujer de mediana edad que había llegado al pueblo desde Guadalajara después de divorciarse. La tienda era un laberinto de objetos rescatados: muebles antiguos, libros amarillentos, ropa vintage, aparatos electrónicos obsoletos. María Elena curioseaba sin rumbo fijo cuando algo la detuvo en seco. En una vitrina polvorosa, entre collares de fantasía y relojes descompuestos, brillaba un objeto que reconoció de inmediato: el anillo de graduación de Carmen. Era una pieza única, de plata con una pequeña piedra azul que tenía grabado UNAM 2008 y las iniciales CV. En letra cursiva, las piernas le temblaron, el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Con manos temblorosas llamó a doña Lucía. «Ese anillo, ¿de dónde lo sacó?». Doña Lucía ajustó sus anteojos y examinó la pieza. «Sí, me lo trajo don Aurelio hace como una semana. Dice que era de una empleada que se fue del pueblo hace años y se le olvidó. Me pidió que lo vendiera y que si alguien preguntaba, le dijera que podía quedárselo». El mundo de María Elena se tambaleó. Don Aurelio Mendoza, el dueño del restaurante donde trabajaba Carmen, el hombre que había declarado que ella salió normal la noche de su desaparición. ¿Está segura de que fue don Aurelio? Completamente, lo conozco desde hace años. Es muy amable, siempre me trae cosas bonitas para la tienda. María Elena compró el anillo sin regatear. Esa noche no durmió. Sostenía la joya entre sus dedos, recordando el día que se la habían entregado a Carmen en la ceremonia de graduación. Su hija estaba tan orgullosa, tan feliz. «Es mi tesoro más preciado, mami», le había dicho. «Nunca me lo quitaré». Pero Carmen nunca se quitaba ese anillo. Jamás lo habría olvidado en el restaurante. Era imposible. Al día siguiente, María Elena hizo algo que no había hecho en 15 años. Marcó el número de la policía estatal. Detective Ramírez al habla. «Buenos días, detective. Mi nombre es María Elena Vázquez. Soy la madre de Carmen Vázquez, desaparecida en Valle Verde en 2008. Creo que tengo nueva evidencia». El detective Ramírez era un hombre meticuloso de 45 años, especializado en casos fríos. Había revisado el expediente de Carmen la noche anterior a su encuentro con María Elena y las deficiencias de la investigación original lo habían dejado perplejo. «Señora Vázquez, he estado revisando el caso de su hija. Hay muchas cosas que no se hicieron bien en su momento. Este anillo podría ser la clave que necesitábamos». Se reunieron en la casa de María Elena, donde ella conservaba religiosamente todo lo relacionado con Carmen: fotos, ropa, documentos, recortes de periódico. El detective examinó el anillo con lupa y tomó fotografías desde todos los ángulos. Su hija usaba este anillo todos los días. Todos los días, incluso se bañaba con el puesto. Decía que le daba suerte. El detective anotó en su libreta: «Vamos a necesitar hablar nuevamente con don Aurelio, pero antes me gustaría revisar todo desde el principio. ¿Hay algo, cualquier detalle, por insignificante que parezca, que no le haya contado a la policía en aquel momento?». María Elena se concentró. 15 años de dolor y recuerdos difusos se agolparon en su mente. «Había una cosa, pero pensé que no era importante. Carmen había mencionado que don Aurelio a veces se quedaba hasta muy tarde en el restaurante, después de cerrar, y que había una habitación en la parte de atrás donde guardaba cosas especiales. Según él, Carmen nunca entró ahí, pero le parecía extraño». El detective levantó la vista. «¿Qué tipo de cosas especiales?». «No lo sé, Carmen solo lo mencionó una vez, como de pasada». Ramírez decidió hablar con otras personas que hubieran trabajado en el restaurante durante esos años. Su primera parada fue casa de Sofía Herrera, que había sido mesera en el Mirador durante varios años y ahora trabajaba en una tienda de ropa. Sofía, una mujer de 38 años con 3 hijos, recibió al detective con nerviosismo evidente. «Don Aurelio, pues sí, es buen patrón, siempre pagaba puntual, nunca se metía con nosotras». Pero había algo en su tono que no convencía a Ramírez. Después de media hora de conversación aparentemente normal, el detective cambió de táctica. «Sofía, sé que esto pasó hace muchos años, pero necesito que me ayude. Carmen Vázquez desapareció y nunca supimos qué pasó. ¿Hay algo, cualquier cosa, que recuerde de esa época que le haya parecido extraño?». Sofía se quedó callada durante un largo minuto, retorciéndose las manos. «Yo no sé si deba decir esto. Todo lo que me diga puede ayudar a encontrar la verdad. Bueno, había fiestas. Don Aurelio organizaba fiestas privadas algunos fines de semana. Después de cerrar, decía que eran para clientes especiales. Nosotras no podíamos quedarnos, pero Carmen, esa noche, la noche que desapareció, don Aurelio le pidió que se quedara a ayudar con una de esas fiestas». El detective sintió un escalofrío. ¿Y eso era normal? No, nunca había pasado antes. Siempre contrataba meseras de San Miguel para esas fiestas, por eso me extrañó tanto. ¿Sabe quiénes asistían a esas fiestas? Gente importante del pueblo. El alcalde, el director de la escuela, algunos empresarios, pero yo nunca estuve en ninguna.
Ramírez había encontrado el primer hilo real del caso. Esa tarde visitó el restaurante El Mirador. Don Aurelio, ahora de 68 años, lo recibió con la cordialidad de quien no tiene nada que esconder. Detective, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy revisando el caso de Carmen Vázquez. Tengo entendido que usted encontró un anillo que le pertenecía. La expresión de don Aurelio cambió imperceptiblemente. Así lo encontré hace poco durante una limpieza profunda. Estaba en un rincón de la cocina. Como ya han pasado tantos años, pensé que lo mejor era donarlo. Un rincón de la cocina, ¿no le parece extraño que haya estado ahí todo este tiempo sin que nadie lo notara? Bueno, usted sabe cómo son estas limpiezas, siempre aparecen cosas perdidas. El detective examinó el restaurante. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y decoración rústica, pero había algo que le llamó la atención, una puerta en la parte trasera que parecía llevar a una habitación separada. ¿Qué hay ahí atrás? Solo almacén, nada interesante. Pero don Aurelio había respondido demasiado rápido y sus ojos habían evitado los del detective. Ramírez necesitaba una orden de cateo, pero antes quería reunir más evidencia. Pasó los siguientes días entrevistando a personas que habían conocido a Carmen, buscando cualquier conexión con las misteriosas fiestas de don Aurelio. Su siguiente entrevista fue con el profesor Martínez, que había sido maestro de historia en la preparatoria donde Carmen estudió. Era un hombre de 55 años, respetado en la comunidad por sus 30 años de servicio educativo. Carmen era una excelente estudiante, recordó el profesor, muy responsable, muy dedicada, una de mis mejores alumnas. ¿Mantuvo contacto con ella después de que se graduó? Sí, de vez en cuando nos saludábamos en la calle. Sabía que trabajaba en el restaurante de don Aurelio. ¿Conoce las fiestas privadas que organizaba don Aurelio? El profesor se tensó visiblemente. ¿Qué fiestas? Fiestas para gente importante del pueblo. Tengo entendido que usted podría haber asistido a alguna. Hubo un silencio incómodo. El profesor se ajustó los anteojos varias veces antes de responder. Detective, no sé qué está insinuando, pero yo nunca he participado en ninguna actividad inapropiada. No estoy insinuando nada, solo trato de entender qué pasó la noche que desapareció Carmen. Yo esa noche estaba en casa con mi esposa, puede preguntarle. Pero nuevamente, la respuesta había llegado demasiado rápido, demasiado defensiva. Ramírez decidió ampliar su investigación. Contactó con la policía estatal para solicitar expedientes de otras desapariciones en la región durante los últimos 20 años. Lo que encontró lo dejó helado. Entre 2005 y 2012, 5 jóvenes entre 19 y 24 años habían desaparecido en un radio de 50 kilómetros alrededor de Valle Verde. Todos eran estudiantes universitarios o recién graduados. Todos habían desaparecido durante fines de semana. En todos los casos, la investigación había sido superficial y se había archivado rápidamente. Los nombres resonaron en su mente como campanas fúnebres. Carmen Vázquez, 22 años, desaparecida en Valle Verde. Patricia Molina, 21 años, desaparecida en San Miguel después de salir de una reunión de trabajo. Roberto Sánchez, 23 años, desaparecido en Santa Rosa después de una entrevista laboral. Ana García, 20 años, desaparecida en Aguascalientes después de una fiesta universitaria. Luis Torres, 24 años, desaparecido en Villa del Carmen después de su trabajo de fin de semana. El patrón era demasiado claro para ser coincidencia. Jóvenes universitarios, fines de semana, investigaciones deficientes. Ramírez comenzó a sospechar que se enfrentaba a algo mucho más grande que la desaparición de una sola persona. Su siguiente paso fue contactar con las familias de las otras víctimas. La primera llamada fue a la señora Molina, madre de Patricia. Señora, soy el detective Ramírez de la Policía Estatal. Estoy investigando la desaparición de su hija Patricia en conexión con otros casos similares. El llanto al otro lado de la línea fue inmediato y desgarrador. Detective, han pasado 12 años y nadie nos ha dicho nada. ¿Hay noticias de mi hija? Estamos investigando. ¿Podría decirme si Patricia mencionó alguna vez trabajos de fin de semana o reuniones especiales antes de su desaparición? Sí, había conseguido un trabajo de mesera para eventos privados. Decía que pagaban muy bien, pero que tenía que guardar secretos sobre los clientes. El corazón de Ramírez se aceleró. ¿Recuerda el nombre de la empresa o la persona que la contrató? Era un señor de Valle Verde, un tal Mendoza, sí, Aurelio Mendoza. La conexión estaba confirmada. Don Aurelio Mendoza había estado en contacto con al menos 2 de las víctimas. Ramírez llamó inmediatamente a su superior para solicitar una orden de cateo urgente. Mientras esperaba la autorización judicial, el detective decidió hablar con Diego Morales, el novio de Carmen en el momento de su desaparición. Diego ahora tenía 37 años, estaba casado y trabajaba como ingeniero en la Ciudad de México. Detective, no sabe cuántas veces he pensado en esa noche.
Me he preguntado 1000 veces si podría haber hecho algo diferente. Diego, necesito que me cuente todo lo que recuerde, por insignificante que parezca. Carmen estaba nerviosa esa semana. Decía que don Aurelio le había propuesto un trabajo extra muy bien pagado, pero que algo no le daba buena espina. ¿Qué tipo de trabajo? Servicio de mesa en una fiesta privada. Le iban a pagar 5 veces más de lo normal por una sola noche. Pero tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Y por qué estaba nerviosa? Porque don Aurelio le había dicho que tenía que verse especialmente presentable esa noche. Le había dado dinero para comprarse un vestido nuevo y zapatos. Carmen pensó que era extraño, porque normalmente usaba su uniforme normal. Esta información cambió completamente la perspectiva del caso. Carmen no había desaparecido después de su turno normal, había asistido a una fiesta especial donde posiblemente ocurrió algo terrible. La orden de cateo llegó 2 días después. Ramírez organizó un operativo discreto para las 6 de la mañana, cuando el restaurante estaría cerrado y don Aurelio probablemente en casa. El equipo forense encontró la habitación trasera que había notado en su primera visita. Al forzar la cerradura, descubrieron un espacio que claramente no era un almacén ordinario. Había cámaras de video profesionales, equipo de iluminación y algo que heló la sangre de todos los presentes. Cadenas y grilletes empotrados en las paredes. En un archivero metálico encontraron docenas de videos, fotografías y documentos. Los primeros archivos que revisaron confirmaron sus peores sospechas. Grabaciones de jóvenes siendo víctimas de delitos terribles, documentos que detallaban una red organizada de tráfico de personas y listas de clientes que incluían nombres prominentes de toda la región. Entre los objetos personales encontrados estaban el vestido que Carmen había comprado para la fiesta, zapatos que pertenecían a Patricia Molina y una identificación estudiantil de Roberto Sánchez. Don Aurelio fue arrestado esa misma tarde en su casa. Inicialmente negó todo, pero cuando se le mostraron las evidencias encontradas en el restaurante, su fachada de respetabilidad se desmoronó. «Ustedes no entienden», murmuró mientras lo esposaban. Era un negocio, solo un negocio. Durante el interrogatorio, realizado con la presencia de su abogado, don Aurelio comenzó a revelar la magnitud de la operación criminal. No actuaba solo. La red incluía al menos 12 personas en posiciones de autoridad. El alcalde anterior, 2 directores de escuela, un juez municipal, varios empresarios locales y un comandante de policía que había facilitado el encubrimiento de las investigaciones. ¿Qué pasó específicamente la noche que desapareció Carmen Vázquez?, preguntó Ramírez. Don Aurelio guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Esa noche, las cosas se salieron de control. Carmen se resistió más de lo esperado. Hubo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Ella trató de escapar, corrió hacia la puerta trasera, pero tropezó y se golpeó la cabeza contra el marco de metal, perdió el conocimiento inmediatamente. Y después. Pensamos que solo estaba desmayada, pero no despertó. El doctor Herrera, que estaba en la fiesta, la examinó y dijo que había sufrido un traumatismo craneal severo. Doctor Herrera, el médico del pueblo, sí, él. Él confirmó que había muerto. El interrogatorio continuó durante horas. Don Aurelio reveló que Carmen no había sido la única víctima fatal. Patricia Molina había muerto por sobredosis accidental de drogas que le habían suministrado. Roberto Sánchez había intentado escapar y había sido asesinado por uno de los participantes en un arranque de pánico. ¿Y los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? Hay un terreno en las montañas, a unos 30 kilómetros del pueblo, el rancho de don Sebastián Aguirre. Ahí están enterrados. Don Sebastián Aguirre era un ganadero próspero, respetado miembro de la comunidad y, según la confesión de don Aurelio, el cerebro financiero de toda la operación. El operativo para localizar los restos se organizó inmediatamente. Utilizando perros especializados y equipo de georradar, el equipo forense se dirigió al rancho indicado por don Aurelio. María Elena insistió en estar presente durante la búsqueda. Ramírez inicialmente se negó, pero ella le rogó con tal desesperación que finalmente accedió, advirtiéndole que lo que podrían encontrar sería muy difícil de enfrentar. «Detective, he vivido 15 años sin saber qué pasó con mi hija. Necesito estar ahí cuando la encuentren». La búsqueda comenzó al amanecer en una colina rocosa detrás de la casa principal del rancho. Don Sebastián Aguirre había sido arrestado la noche anterior y se encontraba en custodia, negando rotundamente cualquier participación en los crímenes. Los perros marcaron un área específica después de 2 horas de búsqueda. Los forenses comenzaron a excavar cuidadosamente, documentando cada paso del proceso. A 1,5 metros de profundidad encontraron los primeros restos óseos. El equipo trabajó meticulosamente durante el resto del día.
exhumando los restos de 5 personas jóvenes que habían sido enterradas sin ceremonias, sin despedidas, sin justicia. La identificación forense tardó varias semanas, pero los resultados confirmaron lo que todos temían. Carmen Vázquez, Patricia Molina, Roberto Sánchez, Ana García y Luis Torres habían sido encontrados. María Elena se derrumbó cuando recibió la llamada oficial. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente sabía dónde estaba su hija. El dolor de la confirmación fue devastador, pero también llegó acompañado de un extraño alivio. Ya no tendría que imaginar diferentes escenarios, ya no tendría que vivir con la esperanza que la torturaba día tras día. El funeral de Carmen se celebró en la iglesia principal de Valle Verde 3 semanas después del descubrimiento. Toda la comunidad asistió, muchos llorando no solo por Carmen, sino por la pérdida de inocencia de su pueblo. Descubrir que personas en las que habían confiado durante décadas eran responsables de crímenes tan horrendos había sacudido los cimientos de la vida comunitaria. Pero la historia no terminó con el funeral. La investigación reveló que la red criminal había operado durante más de una década, victimizando a jóvenes de toda la región central de México. Los tentáculos de la organización se extendían hasta ciudades importantes, donde otros miembros reclutaban víctimas con promesas de trabajos bien remunerados o oportunidades educativas. Durante los juicios, que se extendieron por 2 años, se reveló que Ana García y Luis Torres habían sobrevivido inicialmente a sus secuestros. Habían sido mantenidos cautivos durante semanas antes de ser asesinados cuando amenazaron con exponer a sus captores. Sus testimonios, grabados en video por los propios criminales como forma de chantaje, proporcionaron evidencia crucial para las condenas. El doctor Herrera, confrontado con las evidencias, confesó su participación pero alegó que había sido chantajeado para unirse a la red después de que grabaran comprometiéndolo en una situación ilegal durante una de las primeras fiestas. Su participación médica había sido crucial para mantener vivas a las víctimas y para encubrir las muertes cuando ocurrían. El profesor Martínez, quien inicialmente había negado cualquier participación, fue arrestado cuando se encontraron fotografías suyas en los archivos de don Aurelio. Durante su juicio, se reveló que había utilizado su posición como educador para identificar y reclutar estudiantes vulnerables, especialmente aquellos con problemas familiares o económicos. El alcalde anterior, Rodrigo Santana, fue quizás el caso más impactante para la comunidad. Había sido un político popular, conocido por su trabajo con jóvenes y su apoyo a programas educativos. Su participación en la red había sido instrumental para proteger la operación de investigaciones policiales y para facilitar el transporte de víctimas entre diferentes municipios. El comandante de policía responsable de la investigación original, Hernández, fue encontrado muerto en su celda antes del juicio, aparentemente por suicidio. Dejó una carta confesando su participación y expresando remordimiento por las familias que había traicionado al sabotear deliberadamente las investigaciones. El juicio principal duró 8 meses. María Elena asistió a cada sesión, sentada en primera fila, mirando directamente a los ojos de los hombres que habían destruido su familia. Su presencia silenciosa pero firme se convirtió en símbolo de dignidad y resistencia para las otras familias víctimas. Don Aurelio Mendoza fue condenado a cadena perpetua por 5 cargos de homicidio, secuestro agravado, trata de personas y asociación delictuosa. Durante la lectura de su sentencia, finalmente mostró algo parecido al remordimiento. Sé que no hay perdón para lo que hice, declaró ante el tribunal. Solo espero que estas familias puedan encontrar alguna paz sabiendo que pagamos por nuestros crímenes. Don Sebastián Aguirre recibió una sentencia similar, el doctor Herrera fue condenado a 30 años de prisión, el profesor Martínez recibió 25 años, el exalcalde Santana fue sentenciado a 40 años. En total, 12 personas fueron condenadas en relación con la red criminal. Las investigaciones revelaron que habían operado durante 15 años, victimizando a un número estimado de 35 jóvenes, de los cuales solo se pudieron identificar 18 casos específicos. Las condenas trajeron algo de justicia, pero las cicatrices en la comunidad tardaron mucho más en sanar. Valle Verde tuvo que enfrentar el hecho de que había vivido durante años junto a un mal que no había querido ver. Las conversaciones en la plaza central cambiaron de tono. La confianza ciega en las autoridades se había quebrado para siempre. María Elena se mudó a la Ciudad de México después de los juicios, para estar cerca de sus hijos Miguel y Alejandro. Vendió la casa familiar y donó parte del dinero a una fundación que ayuda a familias de personas desaparecidas, pero antes de irse, hizo algo que sorprendió a todos. Visitó a don Aurelio en la prisión. ¿Por qué quiere verme, señora?,
Preguntó él desde el otro lado del cristal blindado. Porque necesito que sepa que Carmen era más que una víctima para usted. Era una hija, una hermana, una persona con sueños y esperanzas. Quiero que cargue con eso el resto de su vida. Don Aurelio no pudo sostener su mirada y bajó la cabeza. Todos los días pienso en ella, señora, todos los días. Bien, respondió María Elena, porque yo también. La investigación también reveló que habían existido otros sobrevivientes, 3 jóvenes que habían logrado escapar durante los primeros años de operación de la red, pero que habían sido amenazados de muerte si hablaban. El caso de Carmen les dio el valor para finalmente testificar, proporcionando detalles cruciales sobre el funcionamiento de la organización criminal. Una de estas sobrevivientes, Mónica Reyes, ahora de 32 años, había sido secuestrada cuando tenía 19. Logró escapar durante un traslado entre ubicaciones y había vivido los últimos 13 años en constante miedo, mudándose frecuentemente y cambiando su identidad. Pensé que nadie me creería, testimonio durante el juicio. Estas eran personas respetables, pilares de la comunidad. ¿Quién iba a creer a una estudiante pobre contra el alcalde y el doctor del pueblo? Su testimonio fue fundamental para entender la metodología de la red. Los criminales seleccionaban cuidadosamente a sus víctimas. Jóvenes de familias trabajadoras, sin conexiones políticas importantes, estudiantes que necesitaban dinero extra. Utilizaban ofertas de trabajo legítimas como anzuelo, y una vez que tenían a las víctimas aisladas, las drogas y la intimidación física hacían el resto. El equipo de investigación también descubrió conexiones con redes similares en otros estados. La organización de Valle Verde había sido parte de una estructura criminal más amplia que operaba en todo el centro de México, con ramificaciones que llegaban hasta Estados Unidos, donde algunas víctimas habían sido trasladadas para el mercado de explotación sexual. Agentes federales estadounidenses colaboraron en la investigación final, que resultó en arrestos adicionales en Texas y California. Se estima que la red completa había victimizado a más de 200 personas en ambos lados de la frontera durante 2 décadas de operación. El caso de Carmen Vázquez se convirtió en un punto de inflexión para las políticas de investigación de personas desaparecidas en México. Las deficiencias reveladas en las investigaciones locales llevaron a cambios significativos en los protocolos policiales y en la capacitación de investigadores. Se estableció una base de datos nacional para casos de desapariciones, con protocolos obligatorios de seguimiento y supervisión estatal. Las investigaciones locales ahora requieren revisión automática por parte de autoridades estatales si no muestran progreso significativo en las primeras 72 horas. Pero quizás el cambio más importante fue en la conciencia pública. El caso demostró que el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables, que la confianza ciega en las autoridades puede ser peligrosa, y que la persistencia de las familias víctimas puede ser crucial para destinar la verdad. María Elena Vázquez se convirtió en una activista involuntaria. Aunque nunca buscó la atención pública, su historia inspiró a otras familias a no rendirse en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Frecuentemente recibe cartas de madres y padres que enfrentan situaciones similares, buscando consejo y esperanza. Lo único que puedo decirles es que no se rindan, suele responder. Carmen estuvo perdida durante 15 años, pero finalmente la encontramos. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El restaurante El Mirador fue demolido 6 meses después de los arrestos. En su lugar, la comunidad construyó un pequeño parque memorial con 5 árboles, uno por cada víctima confirmada. Una placa de bronce lleva sus nombres y las fechas de sus desapariciones, asegurando que nunca sean olvidados. Valle Verde tardó años en recuperar algo parecido a la normalidad. Muchas familias se mudaron, incapaces de vivir en un lugar que había sido escenario de tanto horror, pero otras decidieron quedarse, determinadas a reconstruir su comunidad sobre bases más sólidas de honestidad y vigilancia comunitaria. El detective Ramírez continuó trabajando en casos de personas desaparecidas, utilizando las lecciones aprendidas del caso Valle Verde para mejorar las investigaciones futuras. Su método meticuloso y su negativa a aceptar explicaciones fáciles habían sido cruciales para destinar la verdad. Cada persona desaparecida merece una investigación exhaustiva, reflexiona. No importa si es rica o pobre, si tiene conexiones o no, cada vida tiene valor y cada familia merece respuestas. El caso también tuvo impacto internacional. Organizaciones de derechos humanos lo utilizaron como ejemplo de la importancia de la investigación independiente y la necesidad de proteger a los testigos que se atreven a hablar contra redes criminales poderosas.
Documentales y libros se escribieron sobre el caso, pero María Elena siempre insistió en que el foco debía estar en las víctimas y en las lecciones aprendidas, no en la sensacionalización del crimen. Carmen y los otros jóvenes no murieron para entretenimiento, declaró en una entrevista. Murieron porque una sociedad no estuvo lo suficientemente vigilante. Su memoria debe servir para proteger a otros jóvenes. Hoy, casi 2 años después de que comenzara la investigación que destapó la verdad, María Elena vive tranquila en un pequeño apartamento en la Ciudad de México. Tiene una rutina nueva. Visita la tumba de Carmen cada domingo, donde finalmente pudo ser enterrada con dignidad en el panteón familiar. Sus días ya no están marcados por la incertidumbre agonizante que la acompañó durante 15 años. El dolor de la pérdida permanece, pero ha sido reemplazado por una extraña forma de paz. Sabe dónde está su hija, sabe qué pasó y sabe que los responsables pagaron por sus crímenes. En su mesa de noche guarda el anillo de graduación de Carmen, el objeto que finalmente llevó a la verdad. A veces lo sostiene entre sus dedos y recuerda a la joven brillante y esperanzada que su hija había sido. Gracias, mija, susurra en esos momentos. Gracias por mostrarme el camino de regreso a ti. El anillo también se convirtió en símbolo para otras familias. Demuestra que incluso después de años, incluso cuando parece que toda esperanza está perdida, un pequeño objeto, un detalle aparentemente insignificante, puede abrir la puerta a la verdad. La historia de Carmen Vázquez no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No regresó a casa, no pudo cumplir sus sueños de abrir su propia empresa. No se casó con Diego ni tuvo los hijos que María Elena esperaba poder conocer, pero su historia sí tiene justicia, tiene verdad. Tiene el consuelo de que su memoria ayudó a exponer una red de criminalidad que podría haber continuado victimizando a otros jóvenes durante años más. Y quizás más importante, tiene la certeza de que nunca fue olvidada, que su madre nunca se rindió, que su vida, aunque cortada prematuramente, tuvo significado y valor. En las noches tranquilas de su nuevo hogar, María Elena a veces puede escuchar la risa de Carmen resonando en su memoria. Ya no es un sonido que la atormenta con lo que pudo haber sido. Ahora es un sonido que la consuela con lo que fue. Una joven amada que vivió con alegría durante los años que tuvo y cuya memoria continúa protegiendo a otros. La mesa de María Elena ahora se pone para 2 personas, ella y el recuerdo de Carmen, finalmente en paz.